contenido de uno de los tantos artículos que han salido en este sentido, han sido una herramienta financiera ampliamente utilizada también por consumidores, por empresas, para adquirir bienes y servicios a lo largo del tiempo. Sin embargo, su factibilidad ha estado sujeta a una serie de factores económicos y sociales que han fluctuado considerablemente en las últimas décadas. Los factores que han influenciado, por supuesto, la factibilidad o no de los pagos en cuota tiene que ver, uno, la inflación, lógico; otro, la inestabilidad económica; otro, el control de precios; la dolarización también de la economía; el acceso al crédito. Ahora, ¿qué tan factible ha sido, no? En el caso venezolano, justamente, este recurso de pagos en cuota. Lo vamos a revisar con José Antonio Medina, economista, parte del equipo de investigación de Ecoanalítica. Es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, ya conectándose por Zoom, recordando entonces, aprovechando aquellos que se conectan, que están recién enlazándose a la transmisión, que por esta vía nos pueden no solamente escuchar, nos pueden ver y fuera de Caracas. La señal en vivo en este momento está solo para Caracas, pero por esta vía estamos también en el resto del país y donde se encuentre en el mundo. Así que bienvenido, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A usted gracias por estar estos minutos con nosotros para revisar lo de los pagos en cuotas. ¿Qué tan factible ha sido dentro de la dinámica económica de Venezuela? ¿Ah? Mencionaba los factores que por supuesto inciden en la factibilidad o no, pero en este momento, en esta etapa. Bueno, ha sido la verdad una opción muy bien recibida por el público por lo que vemos en los últimos meses, sobre todo en un entorno económico venezolano en donde la falta de crédito ha premiado en los últimos años. Y si bien este tema de los pagos en cuota no es un crédito en sí mismo, sino es simplemente una nueva opción, digamos, de financiamiento a la hora de realizar compras, Ujú. sí es una alternativa que ofrece como una vía de escape a la gente que sí está ávida de consumir, de realizar compras y en fechas como noviembre, diciembre, en época navideña, pues aún más, pero que normalmente se ve un poco atada de manos ante precisamente esa falta de créditos. Entonces la Mm. alternativa de que tú no tengas que hacer todo el pago de un solo momento, sino bueno, puedas estirarlo a una o dos semanas después, cuando ya vuelvas a recibir tus ingresos y puedas nuevamente planificarte de una forma correcta, pues resulta algo que parece que tener una muy buena recepción en el público venezolano. Exacto. Y bueno, de hecho, esto quizá copia un poco, ¿no? Lo que además se tiene hoy en día, por ejemplo, en plataformas, en opciones digitales, como mecanismo de pago que te dan la opción de repartir en cuatro cuotas, por ejemplo, sin intereses, con lo cual se alivia, no tienes que soltar de una vez el total del monto de lo que estás comprando o pagando por servicio, sino que lo puedes repartir en cuatro cada 15 días y al final eso se prolonga mes y medio, ¿no? Sí, claramente, al final de cuentas esto no es una opción que se inventó en Venezuela o que es Ujú. particularmente novedosa, es algo que de hecho es el común en el resto de países, lo que sí que es una novedad, digamos, en Para la nosotros, sociedad venezolana para en nosotros, los sí. últimos meses, porque al final de cuentas era una opción que no se tenía. Una vez, por bueno, varias circunstancias, desde los entes administrativos o reguladores de las entidades bancarias como la SUEBAN se pusieron varios frenos, sobre todo a seguir emitiendo muchos créditos o alternativas de pagos, pues normalmente todas estas posibilidades se terminaron frenando en cierto modo. Y Ujú. el hecho de que se estén viendo nuevamente, que emerjan nuevamente estas opciones, pues es una buena señal positiva a la hora de ver un aumento en el consumo, que realmente sí es algo que nosotros consideramos desde Econalítica que ha permitido que ese consumo se haya expandido en Con los esta últimos meses y modalidad. en el último año. Sí, ¿qué tanto el mercado está aplicando esta modalidad también? Ese es otro, pues digamos, otra variable, o mejor dicho, otro ángulo de esta noticia que sería interesante revisar, ¿no? Porque al final, ¿qué tantos han empezado a utilizar esta modalidad, entendiendo que además existe hace mucho tiempo y que le ayuda y bastante a la gente a poder pagar un producto o pagar por un servicio y a su vez el vendedor, pues, o el empresario se favorece? Claro, bueno, al final de cuentas nosotros estamos observando que hay un auge importante, particularmente concentrado en la región central, específicamente en Caracas, que bueno, es donde normalmente todas estas nuevas innovaciones tienden por emerger en un inicio y que poco a poco se está viendo como que esta estrategia se va regando, expandiendo a las otras regiones ya más del interior del país, ¿ok? Pero sí estamos viendo que, bueno, hay varias empresas, bueno, par de empresas particularmente grandes que impulsan
este nuevo esquema Ujú. de pago por plazos, pero también hay locales que han tomado esa estrategia por iniciativa propia. Claro, claro está tomando en cuenta los riesgos de impagos que esto puede tener, pero también estamos viendo que esto está conviviendo con una tasa de morosidad particularmente baja, lo que nos dice una señal de que realmente el consumidor está ávido de tener una opción de que les permita Ujú. financiamiento y realmente la quiere cuidar. Realmente no es algo que quiera Para explotar de una usar. vez, que Ujú. quiere disponer de ello con frecuencia y en función de eso, pues se comporta como tal, ¿no? Y realiza sus pagos a tiempo, cumple con los acuerdos hechos de antemano y por tanto vemos que el riesgo hasta ahora no parece ser particularmente elevado. Mayor, exactamente. Y lo otro, me imagino que sí debe contemplarse dentro de la inestabilidad de la economía venezolana, es hasta qué punto de plantear lo de las cuotas y en cuántas cuotas, porque sí, también la realidad es que al mes y medio, pues el producto puede afectar, el valor, ¿no? Se afecta y lo que recoja el vendedor puede ser considerablemente menor y pierda. Claro, es un punto importante. Normalmente este esquema de pago se hace fijado en una moneda dura, no se hace que el esquema de cuotas sea Ya, fijado en los pagos en bolívares. Entonces esta indexación tiende a ser una forma en la que puedes evitar un poco ese riesgo por pérdida cambiaria. Sí que es claro. cierto que en un país como Venezuela, cuando tenemos estas distorsiones cambiarias que hemos vivido en los últimos, sobre todo particularmente desde septiembre, cuando bueno, tienes un mercado oficial que va a un ritmo y un mercado no oficial que va a otro, pues eso añade un riesgo adicional, pero en general tienden a En usarse este tipo de moneda. estrategias para mitigar este riesgo en cierto modo. Claro, y el tema de las tasas de interés, ¿no? También, porque en casos, por ejemplo, como la modalidad que refería, que son 4 cuotas sin intereses, incluso pueden ser hasta más cuotas sin intereses que se contemplan, pues es por la que se va la mayoría de los consumidores, y me incluyo, en el caso internacional de estas modalidades, de estas plataformas que te lo ofrecen. En el caso venezolano, ¿cuáles son las variantes dentro de los Bueno, en pagos en Venezuela cuota? la opción precisamente más famosa es esa opción de pocas cuotas, de un pago inicial y luego repartir el resto entre dos, tres, cuatro y más o menos por allí tiende a ser las cuotas sin intereses. Realmente no vemos una opción en la que te tengas que pagar intereses que haya tenido particular auge en tiempos recientes, Mm, al menos no dentro de este esquema ujú. que tiende a ser una facilidad de pago que un crédito en sí mismo. ¿Ok? Entonces, dentro de estas opciones de pagos a plazo que estamos viendo, no vemos que opciones con interés hayan estado proliferando en tiempos recientes y opciones con más cuotas, como, no sé, de 6 cuotas en adelante, ya se reservan para clientes que tienen un historial un poco más extenso y en donde no han hecho ningún fallo a la hora Mm, de todos los Su pagos que compromiso deban de realizar. pago. Un Claro, poco su más compromiso de pago. privilegiados esta parte de un plazo más largo, ¿ok? Pero vemos una mayor concentración en sin intereses y entre de 2 a 4 cuotas. A 4 cuotas. Y finalmente el crédito, que sí también, bueno, yo recuerdo hace muchos años que eso se contemplaba, eso sí se ha contemplado, ha sido parte de la cultura venezolana, el crédito, o sea, el dar un producto con crédito a largo plazo, 1 año, 2 años, ¿no? Y con intereses. Eso que tanto se está haciendo, se está considerando ahorita. Sí, bueno, esa opción no ha proliferado recientemente, o sea, en el público venezolano, sobre todo en la medida en que el crédito al consumo sigue estando restringido. O sea, y allí entra un poco más ese tipo Mm, un poco más en esa área. Al final de cuentas, el crédito sí se ha expandido, es cierto, en los últimos 2 años ha crecido a tasas bastante elevadas, pero tomando en cuenta que partíamos de una base de un crédito que era prácticamente inexistente. Ok, el crédito en Venezuela total sigue representando menos de 2% del Producto Interno Bruto y dentro de ese crédito, la parte que es de crédito al consumo, que es bueno, ese consumidor que se puede apoyar en tarjetas de ujú, crédito, etcétera, sigue siendo una parte ínfima, alrededor, un poco menos del 10%. mm. Entonces, imagínense, bueno, que la escasez de crédito al consumo es bastante Sí, elevada, aunque a pesar de hecho, sí estamos viendo un aumento leve de las tarjetas de crédito y demás, pero no es no algo que se haya representa mayor masificado cosa. todavía a niveles en los que nosotros, como tú comentas, estábamos acostumbrados en el pasado. Estábamos acostumbrados a sacar por crédito, por ejemplo, una nevera, ¿no?
No estamos hablando de productos mayores, de un precio alto como puede ser un vehículo, una casa, no, sino en el caso particular de línea blanca, por ejemplo, que se repartía en un año, a 12 meses, etcétera, con una cuota, con una tasa mensual de interés. Pero bueno, veremos, seguiremos revisando esa realidad económica con especialistas, como es el caso de José Antonio Medina, economista y parte del equipo de investigación de Ecoanalítica, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, profesor. Feliz tarde. Gracias por la invitación. 2:34, hacemos una pausa, en breve volveremos. La dicen éxitos hasta las 3.